Muchas gracias, Ángel. Os doy la cordial bienvenida a todos los participantes. Aprovecho la oportunidad también para agradecerles por su apoyo y comunicaros a las personas que entraron en contacto conmigo que ya está disponible en la página ealde.es los webinars realizados en el día 30 de julio sobre macroproyectos de la industria petrolera, ejemplos reales, y en el día 12 de agosto sobre las 6 fases de un proyecto en el sector petrolero. Para aquellos que se conectan por primera vez, me presentaré brevemente. Soy el profesor responsable del máster en Dirección de Proyectos de Oil and Gas en la Escuela de Negocios EAL de Madrid, España. Soy ingeniero petroquímico, miembro activo de la Sociedad Internacional de Ingenieros Petroleros, licenciado en Administración de Empresas, ingeniero en Seguridad Laboral y Procesos Operacionales, Project Manager certificado, con MBA en Negocios Energéticos, máster en Prevención de Riesgos Laborales, experto en sistemas de gestión integrado, calidad, salud, seguridad, medio ambiente, Master Black Belt en Six Sigma y Lean Manufacturing, especialista en certificaciones y normas internacionales, con 15 años de experiencia en posiciones gerenciales, trabajando tanto con empresas multinacionales, estatales y mixtas, con grandes proyectos implementados en 50 países. Muy bien, dicho esto, vamos a pasar al siguiente slide. El día de hoy profundizaremos en el tema de cómo se gestiona el cambio en un proyecto en el sector petrolero. Tendremos, como decía Ángel, unos 30-35 minutos de presentación y 10 minutos como máximo para responder preguntas al final de la presentación. Trataré de agrupar las preguntas que tengan el mismo tenor y así puedo aclarar vuestras dudas de forma satisfactoria. Debido al número elevado de personas también que se conectan por un teléfono celular, haré énfasis en ampliar los gráficos, las imágenes, para que puedan apreciar los detalles y tener la oportunidad de hacer la lectura del texto. En el contenido vamos a ver el proceso como tal de gestión y control de cambios, cómo se debería realizar esta gestión, quién aprueba estos cambios, muy importante en este proceso, y también la diferencia entre un cambio aprobado y un cambio validado. Veremos después el concepto de cada uno por separado y la diferencia que les comentaba anteriormente. Y por último, pero no menos importante, el proceso de solicitud y aprobación de las modificaciones. Es un ejemplo real en el cual pueden tener una noción, obviamente cada uno en sus empresas o después en sus propias oportunidades de trabajo pueden perfeccionar este modelo presentado en los siguientes slides. Bueno, antes de entrar al contenido, como manera de concientizarlos y también que puedan tener la oportunidad aquellas personas que todavía no hacen parte de la industria, pero tienen mucho interés, entiendan cómo la falta de una buena gestión de cambios puede generar efectos catastróficos, consecuencias catastróficas para una empresa, para un sector o para toda una industria con relación a cómo queda su reputación ante la sociedad, ¿no? Entonces rescaté dos grandes accidentes, los cuales nos sirven para concientizarnos y también como un recordatorio de grandes tragedias en la industria petrolera, con muchas lecciones aprendidas sobre fallas en la gestión de cambios, cadena de mando y autoridad para aprobar los cambios. Este primer slide muestra aquí dos fotos. Una es la plataforma Piper Alpha y aquí cómo queda la plataforma Piper Alpha después de una seguida cantidad de explosiones que destruyeron completamente la plataforma, incendios que mataron a 167 personas y provocaron serios daños ambientales el día 6 de julio de 1988. Este accidente generó, por ejemplo, grandes cambios tanto en la legislación mundial como en los controles de gestión y autorización, ¿no? Es una plataforma que inicialmente fue construida para perforar pozos de gas en el Mar del Norte y posteriormente fue cambiada, fueron hechas adaptaciones para que se convierta en una plataforma de producción de gas. En todos estos procesos hay diferentes reportes que son públicos, que pueden entrar en el detalle, pero en resumidas cuentas muestra que esas fases de gestión de cambio, de autorizaciones, de capacidad de toma de decisiones, llevaron a una consecuencia catastrófica, ¿no? En el siguiente slide veremos un caso más reciente, que es la plataforma Deepwater Horizon, que
fue una plataforma petrolífera, ¿no? Semisumergible de posicionamiento rápido de aguas ultra profundas, construida en el 2001 y situada en el Golfo de México, compartido esta sección del Golfo de México entre Estados Unidos, Cuba y México como tal. Se hundió el 22 de abril del 2010 como resultado de una explosión que tuvo lugar 2 días antes, provocando el más importante vertido de petróleo de la historia. Estimadamente se calcula 779.000 toneladas de petróleo crudo. Lamentablemente también hubo fallecidos, eh, y eso generó, vamos a decirlo así en palabras textuales, una de las mayores crisis en la industria del petróleo con relación a las expectativas para los próximos años, ¿no? Tuvieron 11 fallecimientos, por más que esa plataforma pertenece a Transocean, ella fue arrendada esa plataforma para BP en septiembre del 2013. Es decir, aquí también vemos ejemplos de cambios de responsables, vemos ejemplos también de cambios por presión de costos. No quiero entrar mucho en el detalle por una situación de tiempo en este webinar, pero son dos grandes desastres en la industria que si lo leen con calma o buscan información de los reportes detallados de las investigaciones, pueden encontrar muchísima información, una riqueza de detalles asociada a fallas en la gestión de cambios, no solo en la planificación, sino durante la ejecución ya de tal como el proyecto, ¿no? Seguidamente, vamos a entrar ahora en materia. Vamos a hablar un poco sobre la gestión como tal, pero ahora que ya estamos conscientes de la importancia del tema, vamos a entender primero qué es el cambio. Es decir, hablar un poco sobre un concepto general sobre el cambio, ¿no? Se considera un cambio todo aquello que modifique las limitaciones iniciales del proyecto, las cuales deben ser claramente definidas en el plan del proyecto o en el contrato en proyectos para terceros, siendo, ojo, muy importante, lo habitual, la modificación del alcance, es decir, inclusión de nuevos entregables. Entonces tenemos una operadora, para dar un nombre, podemos decir Shell, que contrata a una empresa para perforar un pozo, para hacer la gestión de producción de ese pozo, y existe una nueva inclusión de entregables. Puede ser que quiera que perforemos más pozos, puede ser que nos hagamos cargo de la producción de varios pozos, de una zona productora, o también puede existir una modificación asociada al costo. Normalmente la reducción de esos costos, porque como vimos en los anteriores webinars, existe una presión por el precio del barril de petróleo, entonces tuvo una caída, entonces los contratos necesitan ser revisados, existe una validad de estos contratos y obviamente esa validez puede variar, y entonces después de 2 o 3 años se revisa el contrato y existe una presión de reducir esos costos, ¿no? Entonces también eso puede generar un cambio en la gestión del proyecto. Dicho esto, ahora que tenemos claro el concepto de cambio, en el caso de proyectos ejecutados de forma progresiva o por fases, también se considera un cambio, una modificación en los puntos aceptados al final de la fase anterior, y los cuales son el punto de partida y definen el trabajo a ser ejecutado durante la fase en curso. Aunque teóricamente, cualquier modificación de este tipo se consideraría un cambio. En la práctica, y esto también un poco pasándole mi experiencia en la industria, solo se suelen tratar como tal aquellas modificaciones que impliquen un trabajo adicional significativo. Esto es debido a que en la práctica en sí, el gerente o director de proyectos también debe velar por la relación con el cliente más allá del proyecto y tener un criterio comercial. Es decir, si es algo bueno para la organización, donde el cliente está satisfecho, en donde el cliente quiere que tengamos una presencia mayor en más áreas de las cuales él tiene concesión, pues es algo positivo que tiene que ser evaluado, y eso puede generar también un cambio dentro del proyecto inicial. Y se genera fase 2, fase 3. Entonces, ese tipo de comportamiento con un criterio comercial, el gerente de proyectos también tiene que llevarlo en consideración.
No puede cerrarse simplemente al concepto de que un cambio, si no estaba planificado con antecedencia, no debe ser ejecutado. Pues si es algo positivo para la organización, claro que se buscará todos los mecanismos, todos los recursos necesarios para traer más ingresos a la compañía. No se consideran cambios aquellas modificaciones que debamos hacer para corregir un entregable. Es decir, si yo ya me comprometí en el contrato de perforación de un pozo con X días, un costo X, y yo tengo que realizar modificaciones para llegar a la fecha o para conseguir llegar al valor con que fue contratado, eso internamente para la organización puede ser llevado en consideración con acciones, pero no es un cambio dentro de la terminología para la gestión del proyecto, ya que eso normalmente es resultado de una mala gestión de la calidad o una mala identificación del alcance, o en todo caso tuvo que hacerse para corregir el avance del proyecto. Entonces, eso ya es otro tipo de ingresos al proyecto que no entran en la categoría de un cambio, porque no va asociado a un input, a una entrada del cliente o asociado a un aspecto fuera de lo planificado. Es una falla en proceso. Entonces, esa falla en proceso tiene que seguir otro tipo de control, pero más asociado a calidad. Aclarado el concepto general sobre cambios, me gustaría enfatizar también que una de las tareas más complejas que todo gerente de proyectos afrontará en el día a día de la vida de un proyecto es la gestión de estos cambios. Es decir, la responsabilidad que tiene el gerente de proyectos va de verificar que todo lo que fue perfectamente planeado tiene que partir por la premisa que surgen imprevistos y que inicialmente no estaban contemplados, que algunos de ellos pueden que hayan sido finalizados previamente. Es decir, que ese cambio le llega a la información y pues que ya se estaba ejecutando previamente o que ya viene como consecuencia de proyectos anteriores. Y ahí la importancia de una buena calidad en la información transmitida del proyecto anterior al proyecto actual y de leer con tiempo, con mucha responsabilidad, los resultados del proyecto anterior para sacar lecciones aprendidas y esas utilizarlas de forma positiva como una fortaleza para la planificación de un nuevo proyecto. Siguiendo, por ejemplo, y hay un énfasis para quien tiene interés en el gerenciamiento de proyectos, el estándar del PMI, el Project Management Institute, existe una guía que se encuentra en su quinta y ahora en revisión su sexta edición, los cambios que se gestionan en el proceso. Es decir, todos estos cambios de gestión, todos estos cambios asociados al proyecto siguen diferentes elementos, ¿no? Y esos son los elementos que los puse en esta diapositiva. Entonces, primero tenemos que prevenir las causas de los cambios, identificando cuáles son esos cambios y ejecutando la revisión de los mismos. Mantener la integridad de las líneas bases, controlar y actualizar su alcance, obviamente el costo, el presupuesto, es decir, tengo un costo, pero presupuesté otro valor, pues tengo que buscar de alguna forma el equilibrio. El cronograma y los requisitos de calidad basándonos en los cambios aprobados. Y ahí vamos a entrar después en ese detalle del tipo de aprobación. Prevenir los cambios antes de que esto sea necesario y documentar todo el impacto de los cambios que fueron solicitados, porque esa va a ser la brújula que nos va a indicar el norte para los siguientes proyectos y de esa forma mantener la mejoría continua, ¿no? Pasando al siguiente slide, una de las preguntas típicas que surge en una gestión de cambios es quién aprueba estos cambios, ¿no? Muchas personas van por el cargo o por el título, pero según esta guía en su quinta edición de PMI, dice que esto dependerá del tipo de cambio y si el cambio afecta a alguno de los siguientes elementos. Entonces, primero, si afecta al plan de gerenciamiento del proyecto. Es decir, tenemos una línea base, que después vamos a entrar en detalles sobre ese concepto, y tenemos un objetivo en el plan, que es perforar un pozo en tantos días a un costo tal y tener un ingreso o una rentabilidad a la compañía de X dólares o X euros. Entonces, ese es el plan
pero si afecta a ese plan, pues ya es considerada una necesidad de aprobación de ese plan. Y ahí entran los niveles de aprobaciones que vamos a ver después de detallar estos elementos. La baseline o la línea base del proyecto es el resultado de la planificación inicial y sirve como un punto de orientación para medir el avance del proyecto. Y ayuda también al gerente del proyecto a pronosticar el resultado final. Entonces, este de aquí es como si fuera nuestra referencia constante, como si fuera lo real versus lo teórico. Esto es lo que yo planifiqué, que a partir del segundo mes del proyecto yo debería estar en esta fase o en esta actividad y cómo me encuentro ahora, y pues eso nos permite proyectar a futuro cuántos es los días de atraso que vamos a tener, cuántos los días adelantados al proyecto que estamos, y no necesitamos recalcular todo el proyecto todas las veces que realicemos un cambio. Entonces, si esa solicitud de cambio afecta a la línea base, pues tiene que pasar por un proceso de aprobación. Otra situación es que también se realicen cambios a los procedimientos de la compañía. Eso incluye incluso revisiones de contratos, adendum, políticas o legislaciones específicas en donde esta compañía trabaja y va a tener que modificar algún tipo de procedimiento. Para darle un ejemplo claro, sale una nueva ley en un país específico que determina un contenido local y ahora ya necesitamos que el 60% de las personas que trabajan en la compañía sean del país en el cual está la compañía actuando o que tenga contenido local asociado a los equipos. Entonces, que el 60 o 70% de toda la maquinaria que va a ser utilizada tiene que ser fabricada en ese país. Entonces, eso también cambia los procedimientos de la compañía, tanto de compra, de adquisición de estos bienes o de contrataciones. Entonces, ahí también se necesita un proceso de aprobación previa. Contratos, como les comentaba anteriormente, existe un adendo, una ampliación o una reducción del alcance de ese contrato, entonces también asociado al alcance del trabajo es también un elemento en el cual genera una nueva aprobación. Y el Project Charter. El Project Charter vendría a ser el acta de constitución del proyecto, es decir, el documento que oficializa el inicio del proyecto. Nombra oficialmente al director del proyecto y define los principales objetivos y restricciones que debe cumplir. Por lo tanto, un Project Charter mal definido puede provocar problemas en fases posteriores del proyecto. Aquí es donde el Project Charter no puede ser realizado al azar o siguiendo experiencias previas de las personas sin realizar un análisis con datos, con documentaciones, con evidencias objetivas. No podemos basarnos que si el pozo anterior en la zona X del país X lo perforamos en 30 días, el siguiente pozo también va a ser en 30 días. Es decir, necesita ser revisada toda la información y eso debe ser plasmado en ese acta, en ese Project Charter, y oficializado los responsables que van a tomar las decisiones durante el proyecto, durante la ejecución de las actividades, ¿no? Dicho esto, vamos a hablar un poco entonces sobre los niveles de aprobación. De acuerdo a los elementos que vimos en este momento, se puede definir que una aprobación debe pasar por el directorio de cambios de control. Y este directorio puede ser integrado por el Project Manager, por los patrocinadores, por los grupos de interés, es decir, personas asociadas que tienen de algún tipo de relación con la compañía. Ejemplo, pueden ser autoridades del gobierno, ministros, secretarios, y también el cliente y expertos. Es decir, si tenemos un cliente o varios clientes que hacen parte de un consorcio, también participan en este flujo de aprobación, y expertos específicos en donde se identifica un problema, pues necesitamos la ayuda técnica para lograr esa aprobación. Sin embargo, si el cambio no afecta a los elementos que les comentaba anteriormente, es decir, a estos elementos de aquí, pues entonces se puede, y recomienda eso la guía, que el Project Manager tiene autoridad suficiente para aprobarlas o denegarlas. Entonces aquí ya le doy una referencia de qué podemos hacer. Si no afecta a ninguno de estos elementos, el Project Manager puede aprobar o denegar. Pero si afecta, necesitamos este directorio de control de cambios para que se pueda formalizar estos cambios y que todo el mundo esté de acuerdo cuando si este cambio es aprobado, cómo va a ser su validación, que lo vamos a ver en el siguiente slide.
Entonces, aquí en el siguiente slide o diapositiva, vamos a hablar sobre las diferencias que hay entre cambios aprobados y cambios validados. Vemos un ejemplo de flujograma, y es lo que le comentaba también como una buena práctica en el siguiente diapositiva, pero aquí me gustaría que quede claro el concepto entre un cambio aprobado y un cambio validado. Entonces, un cambio aprobado es aquel en donde afectó a alguno de los elementos que vimos en el anterior slide o diapositiva, que todo el mundo lo analizó, todo el mundo llegó a un consenso que es positivo para la organización y se aprobó el cambio. Pero aún no se ha ejecutado ese cambio, aún no se ha implementado ese cambio. Solamente se ha hecho el análisis de cuánto es el impacto que va a tener tanto en el tiempo del proyecto o en el costo de ese cambio en el proyecto. Y todo el mundo llegó a un acuerdo de que es algo que es necesario, que es importante y que es positivo para todas las partes interesadas de este directorio. Entonces se aprueba el cambio. Seguidamente que se tiene esa autorización, esa aprobación, se realiza la implementación de este cambio, la ejecución del mismo hasta su revisión final. Es decir, se realizó el cambio, se lo ejecutó y se tiene que hacer una validación de cuáles fueron sus efectos, cuáles consecuencias tuvieron, si fueron las consecuencias que estaban planificadas. Si todo salió bien y el cambio fue realizado correctamente, entonces ese cambio es validado. Es decir, que se lo comunica a todas las áreas, se lo formaliza y queda registrado en el acta del proyecto como información a ser utilizada para las siguientes fases o en un nuevo proyecto. Es decir, ahí es donde el cambio efectivamente ha sido validado y que cumplió con todos los requisitos. Entonces, queda la diferencia de niveles. La aprobación del cambio es un nivel previo, es decir, tenemos la autorización para realizar el cambio, y la validación está asociada a que se ejecutó y todo salió bien. Todo salió como estaba planificado, entonces se validó el cambio porque tuvo éxito, fue de acuerdo a lo planificado. En el último slide me di el trabajo de buscar diferentes ejemplos y para aquellas personas que no tienen mucha experiencia todavía en la industria, pues les puede servir de un guía de cómo hace la diferencia tener un proceso de solicitud y aprobación de las modificaciones y un referente en el cual estamos totalmente aleatorios, sin control, y que un pequeño cambio para la visión de un departamento puede ser una catástrofe para otro departamento o para otra área dentro del proyecto, ¿no? Entonces aquí voy a darle un pequeño zoom para que las personas puedan entender el ejemplo. Y aquí vamos a suponer que una empresa no tiene un proceso de solicitud de cambio formalizado y vemos aquí un piloto de avión que en el último momento, cuando el paracaidista ya saltó del avión, le avisa que hubo un pequeño cambio, a su entender, del piloto, en donde ya no es la mochila roja la que lleva el paracaídas, sino que ahora la mochila roja lleva los sándwiches y es la mochila verde la que lleva el paracaídas. Pero él ya saltó, él ya está en plena actividad. Entonces, un pequeño cambio de color de mochila, para ejemplificar aquí, hace la diferencia entre el éxito o la catástrofe, como vimos en las dos diapositivas iniciales de la presentación, para una organización, ¿no? Entonces, esas dos catástrofes que mostramos allá de la plataforma Deepwater Horizon o Piper Alpha, pues significó casi la quiebra para una multinacional y para la otra significó casi el cierre total de exploraciones en el Mar del Norte, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de diferencia de percepciones entre qué es importante registrar y qué es importante comunicar, se crea un proceso de solicitud y aprobación de las modificaciones, ¿no? Entonces aquí tenemos que tener en este flujo un formulario, un documento formal para registrar la solicitud del cambio.
Una vez que se formaliza esa solicitud, se detalla el por qué, cómo, cuándo, dónde se va a realizar esa modificación, pasa para la primera fase, que es una aprobación técnica. Voy a dar un pequeño acercamiento aquí también para que podamos seguir en el flujo. Entonces, formalizamos esa solicitud de cambio, iniciamos la aprobación técnica. Si esa aprobación técnica es positiva, es decir, los especialistas que tienen el conocimiento para evaluar esa solicitud dan el primer ok, la primera aprobación, pasa a una siguiente fase que es el análisis cuantitativo del cambio. Es decir, técnicamente, señores, su solicitud es viable, tiene sentido, tenemos los recursos para ejecutarla. Entonces ahora vamos a analizar cuánto cuesta realizar esa modificación y cuánto de tiempo nos va a llevar ejecutar o implementar esa modificación que fue solicitada. Si tanto el análisis cuantitativo de tiempo y costo es positiva, pasa a una siguiente fase de aprobación en donde la aprobación en sí va a escalar hasta ese directorio integrado de control de cambio, donde, como por ejemplo en la guía determina que sea el project manager, que sea el cliente, que sean las partes interesadas, los patrocinadores del proyecto. Entonces todos ellos van a evaluar y en esta fase es donde entra la categoría de cambio aprobado. Aquí se oficializó la aprobación del cambio y pasa entonces a tener autoridad para implementar, para ejecutar esa modificación. Entonces, basa a la modificación de la planificación, es decir, se registra en el plan de gerenciamiento de proyecto, se comunica que se va a realizar esa modificación, se programa cuándo va a ser realizada esa modificación y se la ejecuta. Una vez ejecutada esa planificación, tiene que ser revisada los efectos, las consecuencias que le comentaba de esa solicitud de cambio. Y si todo sale bien, todo sale positivo, entonces ese cambio es informado, registrado y validado. Y ahí se concluye el flujo de la solicitud de cambio y se formaliza el cambio también de cómo es categorizada esa solicitud, siendo ahora un cambio validado. Es decir, partió de una solicitud teórica, se le evaluó y ahora se validó ese cambio y se vio los efectos. Entonces, todo esto ocurre si cada una de las fases es seguida al pie de la letra. Pero si en alguna de ellas la respuesta es no, como por ejemplo aquí en la aprobación del cambio, se cierra la solicitud. Y así tiene que ser hecho cada una de las solicitudes, específicamente cuando afecta a algunos de los elementos que les comentaba anteriormente, ¿no? Entonces, toda esta información en detalle nosotros las vemos en el máster y obviamente también dentro del máster profundizamos casos reales en diferentes factores del proyecto o etapas que vimos en la industria, ¿no? Desde downstream, midstream o upstream. Entonces, he ahí la especialización que tiene que tener el project manager asociado a la búsqueda de la información. Bueno, con esto concluimos la parte de la presentación y abro el momento para hacer preguntas asociadas a este tema. Aquí tengo algunos comentarios que el audio está fallando, pero yo quisiera saber si en este momento me escuchan bien y si falló en alguna diapositiva en específico, pues puedo aclarar el punto que tengan dudas.
Ok, aquí tengo una pregunta de Edgar. ¿El máster a qué especialidad se enfoca? ¿Midstream, upstream, en toda la cadena de la industria del petróleo? Es decir, desde downstream, que es la parte de abajo del pozo, toda la parte de perforación, exploración, desde la parte de midstream, que es la parte del transporte, refino, tratamiento, hasta el upstream, toda la parte de desde la comercialización, la logística de transporte. Es decir, se busca que dentro del máster el profesional que termine esta especialidad tenga el conocimiento tanto de gerenciamiento de proyectos de acuerdo al PMI, al Instituto de Gerenciamiento de Proyectos Internacional, y también tenga el conocimiento técnico de cada una de las fases de la industria para que pueda entender los conceptos más importantes y cuando le toque participar en una licitación o cuando le toque participar en un proceso de contractual de ejecución de una actividad dentro de la industria, pueda interpretarlo y planificar de forma correcta, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, Edgar, va más allá de solo ser midstream o ser upstream. Él también toca downstream. Otra pregunta de Elizabeth. En la parte de las aprobaciones del directivo de control integrado, ¿también están involucradas algunas autoridades gubernamentales? Sí, por supuesto, entrarían las partes interesadas, ¿no? Entonces, en esa categoría, la guía no dice específicamente qué función política o qué cargo político tendría que estar, pero entra en esa categoría de partes interesadas, ¿no? Mi pregunta por parte de Luis, segundo aquí. ¿Siempre existe tiempo para realizar este proceso de gestión de cambios? ¿O si se ha actualizado el proceso para trabajar en metodologías ágiles, este proceso está actualizado a lo que dice el PMBOK en su última versión? Correcto. Recordando que son guías, ¿no? Son buenas prácticas. Si existe un proceso acelerado dentro de la organización, que existe una dinámica, existe una experiencia, las personas que están dentro del proyecto ya están a varios años realizando este tipo de actividades, obviamente la capacidad de análisis es mucho mayor de alguien que está con un proyecto pionero, innovador, entonces el tiempo es mayor. Pero lo que sí no se debe confundir velocidad de aprobación con la calidad de análisis cuantitativo de ese cambio, ¿no? Entonces, no por cumplir un plazo, es decir, a veces se puede llegar a una solicitud en donde dice necesito que este cambio sea aprobado en 30 días. Pero si el cambio afecta a uno de los elementos principales, no puede ser pasado por alto y tiene que seguir de acuerdo a la guía por ese directivo de aprobación del control de cambio, ¿no? Porque afecta a uno de esos elementos. Ahora, ¿cuánto tiempo va a demorar esa evaluación? Va a depender de lo que comentabas antes, la agilidad, la capacidad de recursos que tenga esa organización. Por eso la guía no determina un tiempo, pero sí te dice los niveles de aprobación. Otra pregunta de Yamilet. Ya que los cambios afectan los equipos de trabajo que serán los que están a cargo del nuevo proyecto, ¿cómo se prepara el equipo para estos cambios? En especial cuando se deben desarrollar en tiempos cortos. Bueno, recordando que si tu tiempo es corto y si el proyecto va atrasado, el cambio, como les decía anteriormente, no está asociado a la gestión porque hubo un nuevo elemento que no fue considerado. Es una cuestión de calidad, es decir, hay una falla interna de la organización que está generando atrasos que sí deben ser tratados, pero con una óptica asociada a calidad, asociada a capacidad de ejecutar los entregables. Entonces ahí ya vamos a otro departamento. Pero si es un cambio, como les di en situaciones diferentes, que no estaba contabilizada como puede ser un cambio lo que estamos sufriendo hoy día, la pandemia del COVID-19, pues eso sí va más allá de la gestión de la compañía, entonces necesita ser evaluada siguiendo todos los procedimientos que la guía del PMBOK determina. Pero si es asociado a que un proveedor A o B falló en el tiempo de entrega y la organización no tenía un proveedor sustituto
para evitar que el proyecto se atrase, ahí es una falla de la organización, que no identificó sus proveedores críticos, que no identificó que podría haber un atraso, que no determinó un plan B para evitar que el cliente sea afectado. Entonces, depende mucho cómo vemos la óptica del tiempo. O sea, la presión por entregar siempre va a existir, es lo que decía un poco al inicio de la responsabilidad del project manager, pero debemos separar los tipos de presiones, ¿no? Cuando son cambios que no están dentro de la gestión de la organización y cuando son cambios o impactos de atraso o de costos asociados a una mala calidad de gestión de la organización por fallas en los departamentos. Entonces, ahí tenemos que tratarlo de diferentes formas y de diferentes niveles de aprobación. Otra pregunta, ¿los costos derivados del cambio autorizado modifica el valor original planificado o dicho costo se incorpora en su presupuesto dedicado solo a cambios? Buena pregunta, Rafael. Yo no soy muy partícipe de determinar dentro de los proyectos un valor o un monto destinado a cuánto van a costarnos los cambios. Porque de vuelta, es importante separar qué tipo de cambios. Si son asociados a pérdidas de la organización por falta de calidad, es como si tuviéramos nosotros reconociendo que X cantidad de dinero se va a perder en cada proyecto, ¿no? Entonces, lo ideal es seguir un poco de la filosofía del Six Sigma o Lean Manufacturing, que dice que nosotros tenemos que analizar las pérdidas y cómo evitarlas, ¿no? Ahora bien, si existe un riesgo en el país de que se está viendo un cambio político y una filosofía ha determinado un porcentaje de dinero a recibir por los contratos y puede ser que ese porcentaje disminuya, entonces sí se puede ya ingresar dentro del proyecto un valor de cuánto costará ese cambio, porque es un riesgo que está por ocurrir. La probabilidad es alta, sin embargo, eso no inviabiliza el proyecto, solamente cambia los márgenes de lucro. Entonces ahí se determina un valor que caso llegue a concretarse, pues el proyecto se ajusta, ¿no? Entonces, ya ocurrieron situaciones en donde íbamos a entrar con una compañía X a perforar en un país y ese país determinó que se utilice el equipo de perforación local perteneciente a la empresa estatal y que no se traiga de afuera. Entonces ahí ya se determina un costo diferente, una tarifa diferente. Todo eso van como opciones dentro del proyecto que se ejecutan de acuerdo al gatillo disparador. Cuando ocurre la situación, la amenaza, ya se ha evaluado el cambio y ya se tiene un plan de ejecución. Entonces, eso sí se puede incluir dentro del proyecto, ¿no? Aquí también, siguiendo las preguntas, hay una pregunta interesante de Franz que habla sobre el MOC, ¿no? Para el que no conoce las siglas en inglés, es el proceso de gestión de cambio y sí tiene que ser discutido a mayor profundidad y entonces dentro del máster se ejemplifica diferentes procedimientos de MOC, de Management of Change, o gestión de cambio como tal, pero recordando que lo más importante es no solo seguir los procedimientos de la compañía, pero sí la guía del PMBOK, la guía del Instituto de Gerenciamiento de Cambios Internacionales, que determina flujos específicos para gerenciar esos cambios a nivel de proyecto. Porque sí puede haber también una MOC, una MOC, que sea asociada a actividades, a operaciones críticas, como por ejemplo puedes tener una MOC para gestión de adaptación de un equipo, para un permiso de trabajo, para un análisis de riesgos de actividades de mantenimiento a nivel severo a un equipo, a un activo de la organización. Entonces, sí es importante el MOC siempre y cuando siga las directrices de la guía del PMBOK. Otra pregunta de Henry. Generalmente los riesgos asociados a operaciones de upstream, midstream y downstream son realmente altos. ¿Cómo manejar de la mejor manera los riesgos con la gestión de cambios? Bueno, la gestión de riesgos se ve mucho en este máster y principalmente se identifican las diferentes metodologías a seguir en el análisis de riesgo, ¿no? Entonces, para que exista una solicitud de cambio, tiene que pasar por una aprobación técnica y es ahí en la aprobación técnica donde se utilizan las diferentes técnicas de análisis de riesgos.
Y esas análisis de riesgo incluso pueden seguir también una metodología de legislación típica de una región, típica de una comunidad. Y cuando digo comunidad me refiero, por ejemplo, a la Comunidad Europea. Entonces, en el accidente de Piper Alpha, determinó que a partir de la fecha que ocurrió ese accidente, para operaciones en el Mar del Norte, se utilizase el safety case, que es como si fuese un estudio de seguridad para identificar todos los riesgos potenciales de operación de una plataforma, de una refinería, de un barco de perforación, de una plataforma de producción. Entonces, tiene que seguir esa metodología, tiene que ser utilizado ese documento, el safety case, tienen que estar identificados los riesgos que pueden generar una catástrofe y todos esos riesgos tienen que estar controlados dentro del proyecto. Y cuando digo controlado el proyecto, me refiero a tener diferentes opciones, recursos para evitar que esa potencial amenaza se materialice, ¿no? Se vuelva realidad y cómo minimizar su impacto, ¿no? Entonces, la manera de manejar ese tipo de riesgo va a depender mucho de la especialidad que tenga la organización en el conocimiento técnico previo y si esa responsabilidad de ejecución es propia o la va a tercerizar o va a subcontratar personas, ¿no? En el desastre número 2 que le mostré sobre el Deepwater Horizon, es un ejemplo clásico de transmisión de responsabilidades, en donde la empresa responsable de perforar en el Golfo de México era BP y BP arrendó, o sea, contrató a Transocean para hacer esa perforación. Y Transocean, por su vez, por una reducción de costos, contrató a otras empresas para hacer procesos de inspección de calidad de sus equipos críticos porque encontró esa oportunidad de reducción de costos. Entonces, ese tipo de situaciones en donde se tiene que gerenciar costos y tiempo, también tiene que tener un contacto de todas las partes interesadas para llegar a un consenso, ¿no? Y ahí es donde entra la importancia del alcance del análisis de riesgo, la autonomía que tiene el project manager para incluir cada una de las partes y que no se lleguen a percepciones diferentes, como vimos en el ejemplo de ese paracaidista y de ese piloto, que para el piloto era un simple cambio de color de mochila y sabemos que para el paracaidista hizo toda la diferencia porque él por el color determinaba cuál mochila llevar y con cuál saltar. Entonces, de ahí la situación en donde la organización, dependiendo del tamaño, no sé, Henry, a qué organización te refieres, pero en multinacionales en las cuales ya he trabajado, pues el nivel de análisis de riesgo y las metodologías van más allá de aplicar solo un árbol de causas, sino se puede aplicar un bow tie, se puede aplicar un FEMEA, se puede aplicar una mezcla de las dos y crear también un HAZID o un HAZOP, que es un análisis en el diseño de los riesgos, de los peligros como tal, el Hazard Identification, o un HAZOP, que es un Hazard Operation, o sea, todos los peligros durante la operación. Entonces, tienes que tener ese documento y ese documento tiene que detallar todo. No puede faltar nada. Nada puede ser dado como subjetivo. Tiene que estar bien documentado. Bueno, señores, tenemos 2 minutos más. Voy a la última pregunta y así con eso conseguimos cumplir en el plazo. Obviamente, si tienen más preguntas, pues pueden hacerlas después por LinkedIn, pueden buscarme en LinkedIn o pueden hacerlas también en el apartado de la inscripción a estos webinars y trataremos de responderlas conforme tengan esa duda o ese nivel de desinformación que necesita ser alcanzado. Entonces aquí tenemos una pregunta de Diego Ávila que dice, ¿qué pasa cuando una ingeniería está aprobada para construcción? O sea, me imagino que en la fase de EPC y en la fase de construcción notamos muchas fallas en la misma. ¿Cómo podemos gestionar el cambio del proyecto y que no afecten los recursos ya contratados? Bueno, aquí viene una cuestión de aceptación. Entonces, si tú tienes un proyecto y el proyecto en la fase de diseño es aceptado tal como está y existe un project charter donde se formalizó esa aprobación, pues la responsabilidad también pasa a ser del departamento de construcción. Entonces ahí es donde tiene que ser un análisis claro, detallado, técnico, antes de la aceptación de la fase de diseño, ¿no?
Entonces, cuando viene un proyecto, y en este es llave en mano, que también se ve esto en el máster, proyectos llave en mano, la fase de diseño a la fase de ejecución tiene que tener validaciones previas, ¿no? Entonces pasa por un análisis técnico, análisis económico, análisis de tiempo, de viabilidad, en donde se determina, dice, señores, lo que fue diseñado aquí, este proyecto, tenía una revisión del año 2017 y necesita una actualización. Entonces, antes de recibirlo y aprobarlo, necesitamos hacer una revisión para actualización del proyecto, que eso ocurre en la industria del petróleo, es muy común, porque básicamente tú tienes proyectos que por cuestiones del valor del petróleo, por una guerra en un lugar, por una cuestión de un conflicto político, el proyecto queda ahí esperando una oportunidad de ser ejecutado. Entonces, es muy importante que la organización tenga la responsabilidad de que por más que el proyecto o el dinero que significa para la organización sea muy interesante, se tome su debido tiempo para analizarlo, revisarlo antes de recibirlo y aceptarlo como tal, ¿no? Entonces, si ya se encuentran esas fallas, pues debería hacerse un punto intermedio, un cuarto intermedio y decir, señores, necesita ser revisado porque si no, el nivel o la escala de problemas que van a ser encontrados durante la ejecución muchas veces es mayor de lo que se esperaba, es como si fuera la punta del iceberg. Entonces, ahí es donde viene la importancia de tener el project manager, la autoridad, la autonomía de decir, paramos y revisamos antes de seguir adelante con la construcción. Ángel, he llegado a mi tiempo, no sé si por aquí podemos cortar las preguntas. Vale, sí, sí, tenemos que acabar, Mario Alberto. Te puedes despedir si quieres de los asistentes. Vale, perfecto. Entonces voy a dejar aquí en el apartado de consultas mi email. Cualquier cosa pueden escribirme a este mail y trataré de responder también sus dudas o pueden buscarme en LinkedIn como les comentaba anteriormente. A ver si puedo aquí enviar para todos. Perfecto. Listo. Bueno, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Mario Alberto. Recordarles también a todos nuestros asistentes que a lo largo del día de mañana recibirán por email la grabación completa del webinar para que la puedan volver a visualizar. Así que sin más, desearles una feliz tarde y esperamos verles de nuevo en nuestros próximos webinars. Saludos.